Hoy vamos a ver lo que es la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. O sea que hoy vamos a seguir degustándonos ese filete que empezamos a comernos ahora 8 días. O sea que hoy nos vamos a comer otro manjar, así como ese filete término 3/4, bien sustancioso, con papitas y todo. Entonces, para que nos dispongamos, para que estemos atentos, porque es un deleite lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a estudiar la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Ya estudiamos la Trinidad, ahora vamos con la deidad de ellos. La palabra deidad proviene del latín deitas, la cual significa divinidad o el estado de ser Dios. Eso es divinidad, el estado de ser Dios. Hay numerosos textos que afirman que Dios es el Padre, ¿cierto? Que Dios es, digámoslo en esta forma, que el Padre solamente es Dios, ¿cierto? Y hay muchas sectas que así lo aceptan, pero cuando se refiere o cuando ya se refieren, cuando ya hablan del Hijo o cuando ya hablan del Espíritu Santo, ponen en duda que ellos dos sean también Dios, que ellos también tengan su deidad. Y constantemente los atacan negando esa naturaleza divina tanto del Hijo como del Espíritu Santo. Entonces, vamos a empezar con la deidad del Hijo de Dios. Quiero que hoy vamos a casi a estudiar el capítulo, el primer capítulo de Juan. Entonces, quiero que estemos muy atentos, porque recuerden que esto es como un rompecabezas, el cual empieza cada ficha empieza a tomar su lugar. Y ahí es donde nosotros nos vamos comprendiendo más las escrituras. Entonces, el versículo 1 del capítulo 1 de Juan dice: en el principio era el verbo. Ese principio, cuando dice en el principio, hace referencia a Génesis 1, que habla o inicia muy similar a este capítulo de Juan. Ese principio hace referencia a la creación de Génesis 1. Cuando dice era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, así lo relata la Reina Valera. Cuando lo leemos en otra versión, como la Biblia de lenguaje sencillo, dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ok. Reina Valera utiliza la palabra verbo. Lenguaje sencillo, la Biblia de lenguaje sencillo utiliza la palabra palabra como tal. Y haciendo referencia a lo mismo, ¿no? Dios creó todas las cosas por medio del verbo. O sea, de la palabra. ¿Cómo vemos eso en Génesis 1, que es prácticamente el capítulo de la creación? ¿Se acuerdan? Vamos a mirar. Entonces, vamos a retomar un poquito. Entonces, en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. Y la palabra o el verbo era Dios. Entonces, primera parte donde nosotros vemos que el Hijo de Dios, porque el verbo y la palabra hacen referencia a
Cristo, se refieren a Cristo. Entonces, desde el principio, el Hijo era Dios. Cuando miramos en Génesis 1, el capítulo 1, dice, el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Luego, eso es en el versículo 3. Luego, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Versículo 6. Luego, dijo también Dios, júntense en las aguas. Versículo 9. Después, dijo Dios, produzca la tierra hierba seca. Versículo 11. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Versículo 14. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Versículo 20. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Versículo 24. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Versículo 26. Y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, si vemos la creación de Dios, lo hizo por medio de su palabra, por medio de el verbo. Ahora, ¿quién es el verbo o quién es la palabra? Dice, él estaba con Dios en el principio, versículo 2. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Versículo 3. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Entonces yo quiero repetir esto. ¿Quién es el verbo entonces? Dice, él, ¿quién? El verbo estaba con Dios en el principio. Está en el versículo 2 de Juan 1. Por medio de él, ¿de quién es él? Del verbo. Todas las cosas fueron creadas. ¿Por medio de quién? De la palabra. ¿Por medio de quién? Del verbo. O sea, ¿por medio de quién? De su Hijo. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Sin quién él? Sin el Hijo. Porque por el Hijo fueron creadas todas las cosas. Y dice, en él, o sea, ¿en quién? En el verbo, en la palabra, en el Hijo estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad, dice el versículo 4. Era la luz. ¿En quién estaba la vida? En el verbo, en la palabra, en el Hijo. Y esa vida era la luz de la humanidad. ¿Recuerdan la vida? Esa palabra vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esa vida estaba la luz de la humanidad. Juan 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? El Hijo de Dios. Aquí está confirmando quién es el verbo. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos al Hijo de Dios, o sea, al verbo o a la palabra, que se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, esa encarnación de Dios mismo para habitar en medio de nosotros. No sé si la estamos cogiendo. Por eso les dije que teníamos que estar muy atentos para poder ir encajando cada ficha. Aquel verbo fue hecho carne, o sea, encarnó. ¿Quién? La palabra de Dios. O sea, ¿quién? El mismo Dios vino y se hizo hombre, porque el Hijo es Dios. Y ahí dice que vemos al Hijo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Okay. Pablo dice a los colosenses,
Colosenses 1, versículos 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? ¿A quién se está refiriendo? Al Hijo de Dios, o sea, al Verbo, o sea, a la palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito es la palabra tito en el griego, que traduce el que dio a luz o producir, ese primogénito. Dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En el Verbo, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Ya vimos dónde leímos eso. En Génesis 1. ¿En quién? En el Verbo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? Fueron creadas por medio del Verbo, por medio de la palabra, por medio del Hijo y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es Él? El Hijo, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea que por medio de Cristo podemos ver al Padre que nadie puede ver, porque dice, es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. O sea, la palabra, el Verbo, es la imagen. Por medio de Él es que nosotros podemos ver al Dios Padre que es invisible. ¿Sí? El Padre creó todo lo que existe por medio de quién? Por medio del Hijo, por medio del Verbo, por medio de su palabra. Y Él existía antes de todas las cosas. Y es por medio de Cristo, o sea, el Verbo y su palabra, que todo se mantiene en orden. Si no existiera, esto sería un caos. El mundo sería un caos, el universo sería un caos. Todo subsiste porque está el Hijo de Dios. Cuando leemos aquí el primogénito de toda creación, el apóstol Juan no usó esta palabra para mostrar que el Hijo era una criatura que fue creado primero, como oímos muchas teorías que se dicen, que entonces el Hijo de Dios fue creado, creación de Dios Padre, no haciendo referencia a este versículo donde dice que el primogénito de toda creación, o sea, que fue el primero que se creó. No, lo que quiere decir Juan es probar que tenía un rango por encima de toda creación y que era distinto a ella. Dice el versículo 17, Él es antes de toda creación. Él es antes de toda creación. No quiere decir que fue creado primero, no. Por Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, es importante tener claro la traducción correcta de las escrituras. Pues en ocasiones podemos tener traducciones equivocadas que nos llevarán a malas interpretaciones, como sucede con la Biblia, traducción del Mundo Nuevo o del Nuevo Mundo. Esa es la Biblia que usan los testigos de Jehová, donde este verso en particular lo traducen así: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, pero ese era un Dios lo escriben con D minúscula. Por eso yo insisto en que nosotros tengamos mucho cuidado cuando nosotros nos referimos a nuestro Dios cuando lo estamos escribiendo. Cuando es nuestro Dios, debe de ir con mayúscula. Debe de ir con mayúscula. Porque los dioses que nosotros o que se escriben con minúscula, pues no es el mismo Dios que nosotros adoramos. Son otros dioses. Entonces, esta Biblia en particular, traducción del Nuevo Mundo, escribe o traduce este versículo de Juan 1:1 así: la palabra era un Dios. Lo que buscan es dar a entender que Jesús era un Dios secundario, no era
Jehová de los ejércitos, no era Dios como tal, para poder luego afirmar que era el arcángel Miguel, como ellos aseguran. Ahora, decir que él es, que el Hijo es un Dios, contradice además todas las escrituras que aclaran que no hay otro Dios con D minúscula, de ningún tipo. O sea, Isaías 44, versículos 6, 8, 45, versículo 5 del capítulo 45, el capítulo 21, de Isaías 64, versículo 4, Primera de Corintios 8, versículo 4. O sea, todas estas son escrituras que aseguran que el Hijo de Dios, que Cristo, es Dios. ¿Cuál es el peligro entonces? ¿Qué es lo que pasa con todo esto entonces? ¿Cuál es el peligro? Nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo que me están enseñando y qué es lo que es correcto en esa enseñanza? ¿O qué es lo incorrecto en esa enseñanza? Nosotros mismos somos los que tenemos que discernir con la ayuda del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, ¿cierto? Entonces, si el único camino al Padre es por medio de su Hijo, lo dice Juan en el capítulo 14, versículo 6, y si el Hijo no lo considero así, o sea, no lo considero como el único camino, y lo rechazo, pues automáticamente estoy siendo condenado. Lo dice Juan en el versículo 16 al 19 del capítulo 3. ¿Qué dice? Vamos a leer específicamente esos versículos. Son versículos que nosotros conocemos, versículos sobre todo el Juan 3:16, que nosotros no lo sabemos, pero hay veces que no lo discernimos. O sea, no miramos, no lo degustamos, no lo saboreamos. Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿para quién? Para que todo aquel, ¿quién? Todo el que crea, ¿en quién? En él. ¿Y quién es él? El verbo, la palabra. No se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo 17. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Ojo, ¿en quién? ¿Quién es él? ¿En quién hay que creer? En el Hijo, en el Verbo, en la palabra. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. El que no cree, ¿en qué? En el Verbo, en el Hijo de Dios, en la palabra, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el versículo 19, y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. Ya vimos quién es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. La luz, la luz. Los hombres amaron más las tinieblas. Cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos en tinieblas. Y se ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque las obras eran malas. Ahora, ese es el peligro. Nosotros vemos, no, pues que es que eso que tiene de malo. No, pues cada uno verá. No, pues igual es atrayente, es atractivo. Igual, pues todos los caminos conducen a Roma. Eso decimos, ¿no? Y oímos decir, pues eso es igual, aquí o allí o allá, eso es la misma cosa, eso es el mismo camino. ¿Cuál es el problema? Que pensamos que vamos por el camino correcto, pensamos que vamos
para la cruz del Calvario. Pensamos que vamos a los pies del Señor por medio de su Hijo que murió en la cruz. Pensamos que vamos hacia el Padre en la ruta correcta. Y resulta que no. ¿Sí ve por qué es tan sutil? Es tan sutil que muchas veces uno lee y esas lecturas pasan desapercibidas. Pero es bien, bien importante, por eso nosotros debemos de escudriñar las escrituras personalmente, porque quién sabe este man que me está enseñando, o quién sabe qué es lo que están enseñando allí o allá, o qué es lo que me están tratando de enseñar o de invitar o de atraparme para poder ir a alguna iglesia o alguna congregación o qué sé yo, en cualquier parte, pero que cada uno tengamos esa capacidad de poder discernir lo que dice. Ahora, si es que creemos en la Biblia, ¿no? Porque pues, si no creemos en la Biblia, pues listo, cualquier camino nos sirve para ir a donde va esta buceta. Ahora, ¿quién es la luz? Juan 1, versículos 6 al 10, dice: vino un hombre llamado Juan. Aquí está refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Quién lo envió? Dios. Dios mismo lo envió. ¿Para qué? Para que fuera testigo, para dar testimonio de quién? De la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. La luz verdadera venía a este mundo. Versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. ¿Por medio de quién? Del verbo. ¿Por medio de quién? De la palabra que fue creado. El mundo, ya lo leímos en Génesis 1. Y dijo Dios su palabra. Y lo leímos en Juan, versículo 3 del capítulo 1, que estamos viendo. Pero el mundo no le reconoció. Esa luz es la que necesitamos para que ilumine nuestro camino hacia el Padre. Estamos en un mundo de tinieblas, ¿cierto? Y si estamos en un mundo de tinieblas, necesitamos ¿qué para poder encontrar el camino? Pues necesitamos la luz. ¿Cuál camino? Pues para ir al Padre. Dice el Salmo 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. ¿Quién? Dios. ¿Dónde habita? En ese monte santo. ¿Y cómo hacemos para llegar allá? Pues por medio de su luz y su verdad. Así lo dice también el Salmo 119, 105, que también lo conocemos mucho. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién? Tu palabra, el verbo que se ha hecho carne. Ahora, por estas citas y por muchas otras, la Biblia nos confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. Igualmente, es Dios, que su palabra, es el verbo que habita en medio de nosotros, es el mismo Dios. Lo vemos en Romanos, capítulo 9, lo vemos en Hebreos, bueno, etc. Entonces, en conclusión de esta primera parte, Dios, según la Biblia, el Hijo de Dios es Dios. El verbo que se hizo carne es Dios. Su palabra que se hizo carne es Dios. Ese verbo que habita en medio de nosotros, que habita ahora en medio de nosotros, es Dios. No hay ninguna duda con respecto a esa parte. Ahora, vamos a mirar la deidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo, lo que dice la Biblia, vamos a leer, vamos a mirar estas citas bíblicas, donde vemos en 2 de Corintios 3, versículos 16 y 17.
donde dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo se quita el velo? Cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuándo hay libertad? Cuando tenemos el Espíritu del Señor. Cuando nos convirtamos al Señor, hay libertad. ¿Libertad de qué? Nosotros estábamos esclavos. Ser esclavos es que estamos o sea, que no tenemos libertad. Ser esclavos saber, es que nos quitaron ese privilegio de tener libertad, ¿cierto? ¿Libertad de qué? ¿Estamos esclavos de qué? Éramos esclavos del pecado. Pero viene el Señor y nos da esa libertad. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Quién mora en nosotros? Su Espíritu, o sea, el mismo Dios que habita en nosotros. Recordemos lo que ocurrió, miremos otra, recordemos lo que ocurrió en el libro de Hechos cuando Pedro confronta a Ananías y Zafira por su avaricia y engaño. Miremos qué es lo que le dice Pedro en Hechos 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí quiero mirar. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en la primera parte dice, del versículo 3, dice, ¿para qué mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y termina, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, vuelve y hace referencia a que el Espíritu Santo es de Dios. Es Dios habitando en nosotros. Romanos 5:5. Miremos otra. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa misma cita la vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Ok. Primera de Corintios, versículos 11 y 12 del capítulo 2, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nadie conoce las cosas de Dios, sino pues el mismo Espíritu de Dios, ¿cierto? Y nosotros no recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Todos estos versículos son suficiente razón para creer que el Espíritu Santo también es Dios. En primera de Juan, versículo 7 del capítulo 5 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. A ver, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, dice primera de Juan, el Padre, el Verbo, la palabra, el Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Esos tres son los que dan testimonio en el cielo. Y estos tres, termina primera de Juan 5:7, estos tres son uno. O sea que los tres son Dios. Y para nosotros poder comprender las escrituras
y que sus misterios se nos sean revelados, es necesario que en nosotros habite el Espíritu de Dios. O sea, es indispensable, es esencial, porque si no, pues no lo vamos a entender. Dice Primera de Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu ¿de quién? De Dios, pues no acepta lo que viene de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. La tendencia de nosotros, ¿cuál es? Entender la palabra literalmente. Entonces, si la palabra dice, si tu ojo te es motivo de pecado, de caer, entonces sácatelo. Y entonces así lo pensamos. Entonces, entonces me tengo que sacar un ojo. Me tengo que cortarme la mano. Me tengo que... Siempre lo pensamos literal. Pero las cosas del espíritu se disciernen, se entienden, se mastican, se digieren, se deleita a uno, se saborea a uno, pero espiritualmente. Y tampoco pueden, dice la versión, la Biblia de lenguaje sencillo, tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Quiénes? Pues los que son del mundo, los que no han nacido de nuevo, los que no tienen el Espíritu de Dios. No lo tienen. Se discierne espiritualmente. Ahora, si no lo tenemos una muy buena noticia, que todavía, si estamos escuchando, si estamos leyendo, si estamos estudiando todo esto y no entendemos, todavía tenemos la oportunidad de que nosotros podamos nacer de nuevo, de que el Espíritu de Dios habite en cada uno de nosotros. Y de seguro, todo esto va a ser un manjar. Nos vamos a deleitar verdaderamente en estudiar la palabra. Para terminar, miremos dos versículos que los mencionamos mucho y que son Gálatas 2:20 y Primera de Corintios 6:19. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cierto? Versículo que lo nombramos mucho y lo miramos mucho acá. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿cierto? Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? ¿De parte de quién recibimos el Espíritu Santo? De parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, dice Primera de Corintios, dice Pablo a los Corintios. Somos templo, ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo y lo han recibido de parte de Dios. Dios es el que nos ha enviado a su Espíritu. Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y ya no vivo yo, sino que es Cristo, o sea, el Hijo, el Verbo, la palabra, el que vive en mí, Gálatas 2:20, y en nuestro corazón ha sido derramado el amor del Padre, que es su Espíritu, Romanos 5:5. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo Dios, que ha hecho morada en nosotros. Y si ha hecho morada en nosotros, podemos reconocer a Dios como nuestro Dios y Señor. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro amado, ese es nuestro Salvador, ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Ese es el Dios al que nosotros estamos conociendo, estamos en el camino correcto, estamos en esa vía de conocerlo más.
Eso, cuando leemos cantares, cuando leemos ¿qué tiene de especial tu amado? ¿Qué tiene de especial tu Dios? O sea, nos podrían preguntar, podemos ver que la gente de pronto, pero hermano, tranquilo, relájese. ¿Quién es tu Dios más que otro Dios? Dice, ¿qué tiene de especial tu amado, mujer bella entre las bellas? ¿En qué es diferente tu amado del resto de los hombres? ¿Qué nos pides tales promesas? ¿Qué tiene de especial tu amado? ¿Qué tiene de especial tu Dios? Yo no sé si hemos podido, si estamos mirando y si estamos viendo el Dios especial, el único, porque es único, como ya lo estudiamos, como ya lo vimos las semanas anteriores, porque es nuestro Dios, porque es nuestro amado tan especial, porque es que debemos de postrarnos delante de Él y adorarle. ¿Por qué? Dios es muy bueno con nosotros. Oremos. Padre bueno, gracias Señor por esta revelación, Señor, por estas escrituras, Padre, porque a ti te plació dárnosla a conocer. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu favor. Gracias, Padre, porque eres nuestro único Dios. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, por eso te glorificamos, Señor. Necesitamos conocerte más, Señor, porque entre más te conocemos, más queremos de ti, Señor. Más queremos estar cerca de ti. Queremos más de ti en la medida en que nosotros vamos conociendo, en la medida en que nosotros vamos caminando hacia ti, en la medida en que nosotros vamos por ese camino correcto. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu favor. Gracias, Señor, porque podemos acampar tranquilamente bajo tus alas. Podemos estar tranquilamente bajo tu protección. Ayúdanos, Señor, a postrarnos a tus pies y abandonarnos en tus brazos, Señor, con toda tranquilidad, a confiar en ti plenamente, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tanta piedad. Gracias por tu paciencia, Señor, con cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra iniquidad. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Por favor. Perdona igualmente esos pecados que nosotros cometemos y que no somos conscientes de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a caminar en pos de ti. Que tu palabra, Señor, sea esa lámpara a nuestros pies. Que tu palabra, Señor, sea como esa miel a nuestro paladar. Que nosotros nos deleitemos, Señor, estudiando tu palabra, estudiando las escrituras, estudiando aquellas escrituras que dan testimonio de ti, que nos hablan de ti. Gracias, Padre. Pongo el resto de noche, Señor, y este fin de semana en tus manos, Señor. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea el honor y la alabanza. Que toda lengua confiese que tú eres Dios, que tú eres el Señor, y que toda rodilla se doble delante de ti y te adore. Por la eternidad, en el tiempo y por el tiempo, por los siglos de los siglos. Amén.